Como es de conocimiento general, la armada de Hamás y sus asociados sufrieron graves pérdidas bajo los intensos ataques por parte de Israel el día anterior. Estas pérdidas han limitado significativamente la movilidad de Hamás, particularmente en sus intentos de desplazarse hacia ciudades israelíes a través del mar. Hoy, las fuerzas de defensa de Israel han logrado un avance significativo. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo múltiples ataques aéreos en la franja de Gaza durante el día de hoy, concentrándose específicamente en la zona de Khan Yunis. Estos ataques poderosos y contundentes han infligido una pérdida devastadora a Hamás. En este contexto, el comandante de las fuerzas navales de Hamás en la región de Khan Yunis fue eliminado por los ataques israelíes, una noticia que las fuerzas de defensa de Israel anunciaron con orgullo. Esto ha dejado a Hamás en un estado considerablemente debilitado. Más tarde, se identificó que Amar Abyalala fue uno de los fallecidos, junto con otro miembro de las fuerzas navales de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que Jalalá ocupaba una posición de alto rango dentro de las fuerzas navales de Hamás y estaba vinculado a la dirección de numerosos ataques terroristas que tenían como objetivo acciones marítimas. Este ataque aéreo fulminante fue ejecutado con base en información de inteligencia proporcionada por la agencia de seguridad Shin Bet, la Dirección de Inteligencia Militar y la Armada. La colaboración efectiva entre estas agencias ha sido una de las razones fundamentales del éxito de Israel en estas operaciones. Aparte de estos ataques, la situación de los rehenes se ha convertido en el tema más destacado para ambas partes en este momento. Durante las últimas semanas, las familias de los rehenes israelíes se han encontrado divididas por debates divergentes sobre cómo buscar la liberación de sus seres queridos fallecidos. Como resultado de estos desacuerdos, han pasado un tiempo considerable en una especie de incertidumbre. Estas familias tienen inquietudes cruciales. ¿Será eficaz la presión sobre el gobierno israelí? ¿Tienen capacidad los gobiernos extranjeros para influir en Hamás? ¿Cuál es la implicación de la guerra terrestre para la supervivencia de sus seres queridos? A medida que se acerca la finalización del acuerdo que garantizará la liberación de numerosos niños secuestrados y sus madres, la mayoría de las familias de repente han optado por el silencio. Argumentan que Hamás tratará de retener a los niños, cuyas familias pueden ejercer mayor presión sobre el gobierno israelí. Si cada familia intentó llamar la atención sobre su hijo desaparecido la semana pasada, ahora están compitiendo para que su caso sea olvidado. Es difícil comprender el tormento que estas familias están experimentando en un entorno tan desgarrador. Ninguna de las partes involucradas en el acuerdo reciente lo considera como una victoria para Israel, pero es evidente la desesperación de Hamás al llegar a este acuerdo con el gobierno israelí el martes por la noche. Durante el intercambio de prisioneros de Shalit en 2011, el ratio era de 100 prisioneros palestinos, incluyendo a convictos por asesinato con cadena perpetua, por un solo soldado israelí. En aquel entonces, la mayoría de los israelíes respaldaron este acuerdo, apoyando al primer ministro Benjamin Netanyahu y al entonces ministro de Defensa Ehud Barak. Sin embargo, 12 años después, la percepción cambió drásticamente, especialmente después de que la mayoría de los terroristas liberados en ese intercambio fueran responsables de planificar y ejecutar la masacre del 7 de octubre. Hamás secuestró a numerosas personas, incluyendo bebés y abuelas enfermas, de manera brutal, alterando para siempre la percepción de Israel respecto a los ex prisioneros liberados. Al inicio de la guerra, tanto Hamás como la Yihad Islámica intentaron liberar rehenes de forma gradual, creyendo que los israelíes no habían cambiado su percepción. Sin embargo, Israel rechazó cualquier intento de liberación de rehenes y lanzó la operación terrestre sin mencionar a los israelíes retenidos en Gaza. A medida que las fuerzas israelíes avanzaban en Gaza, se filtraron fotos a los medios de soldados en sedes importantes de la administración de Hamás, incluyendo el Parlamento y otras sedes, antes de demoler esos edificios. Esto sorprendió a algunos observadores extranjeros. Aunque hubo críticas por la destrucción, Israel envió un mensaje claro a Hamás. Durante 3 semanas, Israel indicó que se preparaba para ingresar al hospital de Shifa, dando tiempo al enemigo para evacuar.
Si bien no quería una guerra en los hospitales, Israel buscaba demostrar a Hamás que no había un refugio seguro en Gaza. Israel no se comunica con Occidente, su enfoque está en Hamás. Quiere dejar claro que no hay lugar seguro en Gaza, desafiando las tácticas previas de seguridad de Hamás. Conscientes de estos mensajes, miles de combatientes de Hamás permanecieron ocultos durante semanas, con escasez de alimentos y combustible. Preparados para un ataque israelí, desconocían el desenlace. En medio del conflicto, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron y sellaron cientos de entradas de túneles, apretando el cerco en la red subterránea del norte de Gaza. La estrategia clandestina de Hamás fracasó ante la estrategia simple pero paciente de Israel, enterrar a los combatientes de Hamás en sus propios túneles. Entonces, repentinamente, se anunció un nuevo acuerdo esta semana. Liberaron a 50 rehenes a cambio de 150 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres o menores de edad que habían sido encarcelados por su implicación en ataques terroristas. Lo interesante no solo es quiénes son estos liberados, sino también quiénes no están incluidos. Ningún miembro militante de Hamás será liberado. En parte, esto se debe a que Hamás ni siquiera lo solicitó. Los negociadores de Hamás ven la liberación de prisioneros como una movida de relaciones públicas para preservar su imagen. Mientras tanto, los funcionarios israelíes tienen como prioridad un alto el fuego. Inicialmente, Hamás exigía un alto el fuego de un mes a cambio de liberar a varios rehenes. Pero Israel no respondió, y las pérdidas de Hamás aumentaron, reduciendo también sus demandas. Ahora, han llegado a liberar a 50 rehenes en un periodo de 4 días. Sin embargo, cuando parecía que se estaba llegando a un acuerdo, surgieron nuevas demandas. Durante 6 horas diarias del alto el fuego, Israel debería suspender sus drones de reconocimiento en el área. Ayer, el acuerdo se pospuso debido a que Hamás envió más solicitudes a través de representantes de Qatar, buscando imponer restricciones adicionales, aunque no especificaron cuáles, a las actividades de inteligencia terrestre israelí. Los funcionarios israelíes interpretaron estas demandas como parte del proceso de liberación de rehenes, argumentando que no todos los rehenes están en manos de Hamás. Según su explicación, los combatientes de Hamás necesitan movilizarse por encima del suelo para recoger a estos rehenes en otros lugares de Gaza, y no quieren ser rastreados mientras lo hacen, por decirlo de manera suave. Aunque esta explicación parece extraña, hay otra más simple. Hamás, desesperado, está negociando un último recurso donde acuerda no monitorear de cerca las fugas de los israelíes para salvar a sus fuerzas en el norte. Con un gran número de combatientes de Hamás atrapados en un cerco cada vez más estrecho alrededor de la ciudad de Gaza, los funcionarios israelíes están optimistas de que Hamás cumplirá su parte del acuerdo en el futuro cercano. Reconocen que Hamás necesita tiempo para su retirada. No obstante, a pesar de esta situación, Hamás también está preparándose para una eventualidad contraria. Los funcionarios prevén que el acuerdo pueda extenderse más allá de los 4 días estipulados, siempre y cuando se mantenga una tasa de liberación de aproximadamente 10 personas al día. Esto indica que Hamás no tiene certeza sobre la duración de su retirada y se está preparando para distintos escenarios. En caso de incumplimiento por parte de Hamás, se reiniciaría el conflicto y los líderes israelíes, sin importar sus sentimientos, retomarían las acciones para debilitar a Hamás. La guerra se desplaza hacia el sur, lo que podría generar una nueva crisis humanitaria entre la población civil. Hamás en Khan Yunis se verá sometido a un cerco similar, pero contará con más fuerzas disponibles en esa área. Aquí es donde la mayoría de las fuerzas de Hamás estarán involucradas en una lucha por su supervivencia, y los rehenes se convertirán en la última carta en manos de Hamás para reorganizarse, reabastecerse y eventualmente escapar, si la oferta de Israel es considerada favorable. Este es el panorama actual que estamos presenciando.